Jesús, ¿qué pasó? ¿No se tomaron las medidas para prever una crisis como la que se dio con la caída de los precios del petróleo? No era previsible que cayeran los precios, no había que tomar medidas como con la familia, pues vamos a ahorrar por cualquier contingencia, Yo creo que nadie preveía. por cualquier eventualidad como el cuento. Yo creo que nadie preveía una catástrofe de estas proporciones. Se tomaron algunas medidas, pero por supuesto fueron insuficientes. Y adicionalmente hay que decirlo, la tensión política y económica que se generó a lo largo del año 2014 impidió que se pudiera preparar alguien o el gobierno nos pudiéramos haber preparado para un escenario que tampoco era previsible. Nadie lo preveía. Yo no he podido leer un solo informe previo a este derrumbe de los precios petroleros donde se anunciara esta situación. Había algo de que se podía generar un descenso muy moderado de los precios a 80 dólares, etcétera, pero nada de esta magnitud. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? El gobierno está obligado y lo va a hacer. Ya lo ha anunciado y lo va a venir instrumentando. Políticas económicas que apunten a los escenarios y los aspectos y los ámbitos más álgidos. El cambiario, el fiscal, el monetario y el productivo. ¿El gobierno le teme al costo político, siendo un año electoral? No es que le tema al costo político. La cuestión no está planteada en esos términos. La cuestión se plantea en los siguientes términos. Nosotros no vamos a asumir ni una sola decisión, ni una sola política que atente en contra de las conquistas sociales de la revolución. Y es una cuestión de enfoque y de abordaje. Yo puedo realizar una política, desde mi perspectiva, de austeridad fiscal, es decir, reducir un conjunto de gastos. Pero no voy a tocar lo social. ¿Qué puedo tocar? Bueno, la construcción de carreteras, la construcción de puentes, la construcción de infraestructura. Eso puede esperar. Nosotros hemos vivido sin esos puentes que están por construirse, sin esas autopistas que están por hacerse, sin otras cosas que están por construirse. Ahí se puede recortar, pero en lo social no podemos nosotros hacer gastos muy importantes. Lo que sí tenemos que hacer es elevar al máximo la eficiencia en la inversión y en el empleo de los recursos. Y aquí podemos hacernos una autocrítica, que no hemos sido lo suficientemente enérgicos y categóricos a la hora de actuar en esa dirección. Y la lucha contra el derroche y la corrupción. Ahí también. Tú planteaste el tema de Sencoex, por ejemplo. Planteaste que se cometieron errores en la conducción. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, estamos hablando del funcionamiento de las instituciones del Estado con un máximo nivel de rendimiento. Y Sencoex es la antítesis de eso, o fue la antítesis de eso. Actuó de espaldas a las grandes necesidades del país, sin ningún tipo de profesionalismo y conocimiento de la materia. Yo no sé si lo hacían de manera deliberada o no. Es algo que saluda a todo el país, el hecho de que se haya designado una nueva junta directiva del Sencoex. Dentro de la guerra económica hay factores que sirven dentro del gobierno como una especie de caldo de cultivo. Ahora, ¿cuál es el peso que tiene en el uso de divisas, por ejemplo, el caso de pensionados que están en el exterior, de jubilados que viven en el exterior y que no reciben desde el mes de julio las divisas? Por ejemplo, el caso de los estudiantes en el exterior que fueron autorizados para cursar en el exterior y ahora no reciben. Son casos individuales que son dramáticos, que son muy importantes, que hay que abordar, que hay que actualizar. Individuales, pero muchos más son otros, por ejemplo, sectores económicos que necesitaban divisas para la adquisición de materia prima, en función de garantizar los niveles productivos. Y, bueno, ¿y esto que dijo Dante Rivas? Entonces no se concretaban. Ahora, esto que dijo Dante Rivas de que, bueno, aquellos que quieran comer o consumir productos importados, que los compren con sus dólares. Si es una economía que depende de las importaciones, ¿cómo se hace, por ejemplo, para parar las importaciones? Bueno, aquí tiene que ver también la eficiencia en la planificación. Nosotros tendremos que planificar de una manera mucho más rigurosa la asignación de estos recursos. Antes había recursos para absolutamente todo, ahora habrá recursos para lo fundamental en el desarrollo de la economía. Esta era una economía de derroche, una economía, cuando aquí se habla del modelo socialista, Vladimir, económico, cuando lo hace la oposición es para desprestigiarnos, y cuando lo hacen los compañeros nuestros, están cometiendo un error. Aquí no hay un modelo socialista, aquí hay el mismo modelo dependiente, parasitario, el mismo modelo rentista, atrasado, subdesarrollado, que heredamos nosotros del siglo pasado, que se comenzó a conformar en los años 40. Y sobre la base de ese modelo es que se gesta una situación económica totalmente inmanejable. Y nosotros vamos en la transición al socialismo. Para eso tenemos una economía productiva, altamente modernizada, con toda la población organizada, involucrada en el desarrollo de la fuerza productiva. Hacia allá es donde vamos, pero identificar esto con el socialismo no es correcto. Y una última observación, aquí hemos hecho cosas maravillosas.
El que lo niegue realmente está viviendo en un país distinto. El tema de la política petrolera, poner los ingresos petroleros bajo el control del Estado para invertirlos en función social, eso ha dado un salto gigantesco en la población venezolana. Hemos sacado a millones de venezolanos de la pobreza, de la miseria, del hambre, del oscurantismo. Es algo realmente impresionante lo que se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho eso? Se ha hecho con los recursos petroleros, que en función de una nueva política, una nueva correlación de fuerzas políticas en el país, pone en el centro del tapete el empleo de los recursos en función del pueblo. Una nueva correlación política de fuerzas. La economía política del poder, que pone los grandes recursos del país en función de sectores de la población que nunca habían aprovechado las posibilidades de desarrollo. Eso no significa que seamos un país socialista, para finalizar la idea, pero eso es un avance fundamental en materia de política petrolera. Ahora, nosotros tenemos, sí, políticas económicas y sociales que están en sintonía con la sensibilidad social, que están en sintonía con un nuevo orden de prioridades. Ver cómo nosotros ponemos al pueblo en el usufructo y en el beneficio de todos los recursos que dispone la nación. Xiolex te pregunta, ¿por qué esperar tanto para hacer anuncios y eso ha debido hacerse mínimo en el mes de noviembre? ¿Por qué esperar? Y dice aquí también RR, ¿por cuál motivo aún no se dictan las medidas económicas? ¿Por qué darle tantas largas al asunto? Jorge R. también dice, recomendación a mi gobierno, debemos quitarnos la venda, estamos mal y asumirlo y buscar solución. Aquí hay gente muy capaz. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha sincerado la situación, ha hablado de una manera franca de las complejidades y las restricciones que se van a presentar como resultado del derrumbe de los precios del petróleo. Hay que actuar con mucha responsabilidad, hay que anunciar políticas económicas. Él está haciendo un esfuerzo gigantesco, nada más ir a China, la principal economía del planeta, y traerse ya 20.000 millones de dólares de diferentes vías para el desarrollo del país, porque es otra cosa. Vladimir, no se trata sencillamente de aplacar la inflación, buscar el equilibrio fiscal y ver cómo la economía crece. Es la transformación productiva. En lo estratégico nosotros tenemos que aprovechar esta situación de crisis, de contingencia, de gravedad económica para iniciar una nueva forma de desarrollar la economía del país. ¿Mensaje que tú le das, Jesús, a las personas que están en las colas, en los automercados, que están buscando productos, que tienen, digamos, esa necesidad, como la tiene mucha gente, pues que es común si falta detergente, o si falta harina de maíz precocida, o si falta algún medicamento? ¿Qué mensaje se le da a los venezolanos que hoy en día resienten esta situación? Bueno, en primer lugar, que tengan calma y que no caigan en la campaña de manipulación mediática de derecha que busca un sacudón, un estallido social, que no lo van a conseguir, no lo han conseguido en el pasado y no lo van a conseguir ahora, para que, bueno, la situación termine de estabilizarse. Ahora hay una situación de precariedad en el abastecimiento, y lo dijeron ayer los directivos de las diferentes redes de ANSA, yo vi el presidente de ANSA. Tú lo viste claramente, es una cuestión absolutamente coyuntural. Hay situaciones de desabastecimiento duros, críticos, sí, eso no se va a superar de un día para otro, pero no es eso que se está viendo en la actualidad. De tal manera que es una situación absolutamente perversa que está aprovechando un sector de la oposición que está jugando al caos. Ni siquiera está interesado en procesos electorales. Ahí es donde yo digo, mira, aquí en este país hay solo una fuerza política que está en capacidad de gobernar. Son las fuerzas chavistas. Pregúntale a la oposición qué es lo que plantea, qué es lo que quiere. Algunos quieren elecciones, otros quieren salida violenta, otros quieren una constituyente, otros están buscando un caos, otros están buscando el desequilibrio. Una oposición tiene una responsabilidad ante el país. Tiene que presentar propuestas. Si alguien va en búsqueda de recursos para desarrollar la economía, una política de Estado, afortunadamente algunos, lamentablemente no muchos, pero afortunadamente algunos políticos de la oposición, bueno, han asumido conductas realmente dignas, pero no son todos, no son todos. Y allí, por sus declaraciones, el pueblo venezolano los evaluará. Y después vendrán las elecciones, donde existirá la posibilidad del castigo. El castigo a quienes tratan en este momento de castigar al pueblo venezolano. ¿El gobierno va a ser castigado? ¿Puede ser castigado el gobierno también en estas elecciones o no? Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Tú sabes por qué no lo va a hacer? Porque aquí nosotros hemos reducido el desempleo a 5%. Aquí nosotros hemos reducido la pobreza de 52% a menos de 25%. Hemos reducido la miseria de 21% a 7%, a 6% de la población nacional. Hemos hecho realmente, te lo repito, una distribución del ingreso que ha mejorado en 15 puntos los niveles de equidad. Eso era inexistente en este país. Eso es un colchón. Tú quieres preguntarte por qué no han tumbado a Nicolás Maduro.
pese a toda la situación económica, política, nacional e internacional que se ha generado en el país, nos lo han tumbado porque hay una obra social y a partir de esa obra social una identificación de la mayoría del pueblo con su gobierno y además hay la disposición del gobierno para proseguir con esa obra social y tendremos los recursos y tendremos los vínculos y tendremos el escenario internacional y tendremos una visión muy objetiva de lo que es la tarea y la responsabilidad del gobierno ante esta situación para que se puedan superar las grandes contingencias y el pueblo no sea afectado. El pueblo no será quien asuma los sacrificios de esta situación de crisis del país que se ha producido como consecuencia del derrumbe de los precios del petróleo. No lo va a hacer como si ocurría en el pasado, cuando gobernaba la oposición acá. Aplicada la política del Fondo Monetario Internacional y el empobrecimiento masivo del pueblo venezolano. Por aquí alguien subió en el Twitter que por qué no hacíamos el programa junto con José Miguel Ucate. Oye, sería muy bueno. Una vez hicimos uno aquí con Pizarro, ¿te acuerdas? Bueno, sí, vamos a hacerlo uno. Y además el profesor es muy respetuoso y podemos interactuar, claro. Gracias, Jesús, por haber venido. Felicidades. Gracias a ti. Bueno, y nosotros nos despedimos para dejarlos entonces en compañía de Julio César Pineda y su Brújula Internacional. Será hasta mañana.